Desde que somos niños escuchamos la misma historia. Cristóbal Colón, navegante genovés al servicio de los reyes católicos, cruzó el océano Atlántico en 1492 y descubrió América. Esa es la versión que se repite en libros escolares, documentales básicos y conversaciones casuales. Pero lo que casi nunca se menciona es que, mucho antes de que Colón emprendiera su travesía, otro grupo de exploradores europeos ya había llegado a las costas del continente americano. Un grupo cuya historia se mezcla con mitos, leyendas y hazañas que aún hoy siguen siendo objeto de estudio, los vikingos. Para entender quién llegó primero, debemos retroceder siglos atrás, hacia los territorios fríos y montañosos de Escandinavia. Allí vivieron los nórdicos, sociedades complejas de agricultores, comerciantes, artesanos y navegantes excepcionales. Cuando se menciona la palabra vikingos, muchos imaginan guerreros salvajes con cascos adornados con cuernos, pero esa imagen es fruto de la cultura popular. Los verdaderos vikingos eran marineros expertos capaces de navegar océanos abiertos con una precisión sorprendente para su época. Sus embarcaciones, los famosos drakar o barcos largos, podían surcar aguas profundas y también navegar por ríos estrechos, lo que les permitía explorar, comerciar o atacar aldeas con facilidad. Su época de mayor actividad exploradora cubre aproximadamente del siglo VIII al XI. Durante esos siglos, los vikingos expandieron su presencia desde Inglaterra hasta el Mediterráneo, desde Rusia hasta el Atlántico Norte. Esta expansión no solo se basó en la guerra. Muchos vikingos eran comerciantes y colonos que buscaban nuevas oportunidades. Fue esa necesidad de expansión, comercio y exploración la que los llevó más allá del límite del mundo conocido. El primer paso de los nórdicos hacia América comenzó cuando los habitantes de Islandia, dirigidos por exploradores como Ingólfur Arnarson, fundaron colonias allí en el siglo IX. Desde Islandia, la necesidad de nuevas tierras fértiles los empujó aún más hacia el oeste. Así fue como llegaron a Groenlandia, bajo el liderazgo de Eric el Rojo, un personaje mencionado en las famosas sagas nórdicas. Groenlandia, a pesar de su nombre, no era tan verde como sugería la propaganda que Eric utilizó para convencer a otros colonos de seguirlo. Aún así, la isla se convirtió en una base importante para los nórdicos y, desde allí, comenzó la exploración hacia un territorio aún más lejano y misterioso. Las sagas islandesas, textos escritos siglos después de los hechos que relatan, mencionan que Leif Erikson, hijo de Eric el Rojo, decidió aventurarse aún más al oeste. Según estos relatos, Leif llegó a una tierra que llamaron Vinland, un lugar descrito como fértil, con abundancia de madera, ríos y un clima más templado que Groenlandia. Vinland ha sido identificado por muchos arqueólogos como algún lugar en la costa de lo que hoy es Canadá, probablemente en la isla de Terranova o zonas cercanas. Durante mucho tiempo, la idea de que los vikingos habían llegado a América se consideraba una mezcla de mitología y exageraciones. Pero eso cambió en 1960. Cuando los arqueólogos Helge Ingstad y Anne Stein Ingstad descubrieron un asentamiento vikingo en L. Anse o Meadows, en Terranova. Allí encontraron restos de viviendas construidas al estilo nórdico, herramientas de hierro, una forja y otros objetos que demostraban sin duda que los vikingos habían estado allí aproximadamente en el año 1000 d.C. Este descubrimiento confirmó lo que las sagas habían contado. Los vikingos llegaron a América casi 500 años antes que Colón. A pesar de este logro impresionante, la presencia vikinga en América fue breve y limitada. Sus asentamientos no duraron mucho tiempo, probablemente por conflictos con los pueblos indígenas, los Skraelings según las fuentes nórdicas, y por las dificultades logísticas de mantener colonias tan lejanas. Además, el clima cambiante del Atlántico Norte y la falta de apoyo constante desde Escandinavia hicieron que estos asentamientos fueran abandonados. Por eso, aunque llegaron primero, no dejaron un impacto duradero en el continente. Ahora viajemos 5 siglos hacia adelante. Al año 1492, Europa atravesaba una época de cambio. Las rutas comerciales estaban dominadas por potencias como Portugal y Venecia, y España buscaba una forma alternativa de llegar a Asia para obtener especias, sedas y otros productos valiosos.
Fue entonces cuando Cristóbal Colón propuso una idea audaz: llegar a Asia navegando hacia el oeste. Colón creía que la Tierra era más pequeña de lo que realmente es y que Asia estaba a solo unas semanas de navegación desde Europa. Su cálculo estaba profundamente equivocado, pero esa equivocación lo llevó a un descubrimiento inesperado. Después de muchos intentos fallidos de conseguir financiamiento, los reyes católicos aceptaron apoyar su expedición. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpó con 3 embarcaciones: la Niña, la Pinta y la Santa María. Tras semanas de incertidumbre, tensiones con la tripulación y la constante duda de si encontrarían tierra alguna vez, finalmente llegaron a lo que hoy conocemos como las Bahamas el 12 de octubre de 1492. Para Colón, este momento representó el inicio de una nueva era. Aunque él murió convencido de haber llegado a Asia, realmente había llegado a un continente desconocido para los europeos de su tiempo. Su viaje inició un proceso de exploración, colonización y conquista que transformaría completamente la historia del mundo. Tras su llegada, otras potencias europeas siguieron sus pasos. España, Portugal, Inglaterra y Francia comenzaron a competir por territorios, recursos naturales y rutas comerciales. La llegada de Colón abrió un flujo continuo de intercambios, migraciones, invasiones, enfermedades, guerras y transformaciones culturales que cambiaron para siempre el destino de millones de personas. Entonces surge la pregunta: si los vikingos llegaron primero, ¿por qué Colón es recordado como el descubridor de América? La respuesta está en el impacto histórico. Los vikingos llegaron, exploraron y se fueron. No colonizaron ni establecieron una presencia duradera. Sus viajes fueron olvidados durante siglos hasta que el descubrimiento arqueológico moderno los rescató del olvido. En cambio, la llegada de Colón marcó el inicio de un contacto continuo, constante y definitivo entre Europa y América. Por eso, en términos históricos, su llegada tuvo un impacto global incomparable. Aún así, esto nos obliga a reflexionar sobre cómo se escribe la historia. Muchas veces lo que se recuerda no es necesariamente lo que ocurrió primero, sino lo que cambió al mundo. Los vikingos llegaron antes, pero sus viajes no alteraron el destino del continente de manera profunda. Colón llegó después, pero su viaje abrió una etapa completamente nueva en la historia humana. Sin embargo, reconocer la llegada vikinga no solo es justo con la realidad, sino que también nos permite entender que la exploración humana es una historia mucho más antigua, compleja y fascinante de lo que nos contaron. Los vikingos, con sus barcos flexibles y su valentía para enfrentarse a mares desconocidos, demostraron que Europa podía llegar a América mucho antes de que el Renacimiento impulsara nuevos horizontes. Sus sagas muestran un espíritu curioso y aventurero. Su breve presencia en Vinland habla de intentos reales de asentarse y expandirse. Y aunque su huella fue efímera, dejó un legado que hoy se reconoce como una de las primeras conexiones entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Colón, por su parte, representa una era diferente. Su viaje fue impulsado por intereses económicos, políticos y religiosos. No llegó buscando nuevos asentamientos. Llegó buscando rutas comerciales. No imaginó un nuevo continente. Pero su descubrimiento accidental cambió radicalmente el equilibrio de poder mundial. Sus viajes provocaron la llegada masiva de europeos, la caída de grandes civilizaciones americanas, el intercambio de plantas, animales y enfermedades entre continentes, y la formación del mundo moderno como lo conocemos. La pregunta de quién llegó primero puede parecer simple, pero la realidad histórica es más profunda. Llegar primero no siempre significa transformar. Los vikingos fueron los primeros europeos en pisar América, pero Colón fue quien conectó irrevocablemente ambos mundos. Ambos episodios merecen ser contados, recordados y entendidos para comprender la verdadera historia de nuestro continente. Cuando pensamos en la llegada de los europeos a América, no deberíamos pensar en un único momento, sino en una cadena de eventos, exploraciones, intentos fallidos, viajes arriesgados y decisiones que cambiaron el rumbo de la humanidad. Los vikingos abrieron una puerta que no supieron o no pudieron cruzar completamente. Colón, sin saberlo, abrió una puerta que jamás volvió a cerrarse. Y así, entre sagas nórdicas, caravanas españolas y océanos desconocidos, la historia nos muestra que América no fue descubierta una sola vez, sino varias. Un continente que ya estaba habitado por millones de personas desde miles de años antes.
un continente con culturas ricas, avanzadas y complejas. Un continente que fue visto por los vikingos, reclamado por los europeos y transformado para siempre tras la llegada de Colón. En el debate sobre quién llegó primero, la respuesta es clara: los vikingos. En el debate sobre quién cambió la historia, también es claro: Colón. Pero entender ambos hechos nos permite ver la historia no como una competencia, sino como una narrativa llena de matices, encuentros, pérdidas y descubrimientos que moldearon el mundo moderno.